Hola, queridos amigos. Estamos hoy participando en este foro de los pueblos originarios en favor de la vida, organizado por nuestros hermanos de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos ahí en Chiapas, las filiales que están allá participando. Y pues es para nosotros un motivo de mucha alegría compartir con ustedes este esfuerzo para hablar del territorio, la cultura, la identidad, la medicina alternativa, la educación, las tradiciones y las costumbres. Hoy, 20 de noviembre, a un día de que inicie este foro y lamentablemente el no poder estar allá con ustedes nos lleva a recordar que un día como hoy, pero del año 93, fui electo presidente de la LIMED. 27 años de mi participación al frente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. El tiempo ha transcurrido, hemos tomado el legado de Victorio de la Fuente Estupiñán, de Laura Bolaños Cadena, de doña Chabelita Ruiz. eh, y bueno, pues en este foro queremos comentar y recordar primero el gran esfuerzo que Victorio de la Fuente realizó en la medicina comunitaria allá en Chiapas, en el Plan Tojolabal, el Plan de la Selva, recorriendo desde Justo Sierra hasta Lomantán y Plan de Ayala en el municipio de Las Margaritas y por otro lado de Belisario Domínguez a Las Margaritas y también de las comunidades de la selva, Gallo de Oro y demás, esa zona. Entrañable para nosotros, Chiapas está en nuestro corazón y los pueblos indígenas también. La mayoría de nuestros compañeros que están en esta zona son indígenas soques, parte de este gran pueblo maya que fue dividido en diferentes vertientes y nosotros nos tocó estar en la zona de Tojolabal. Eh, pues queremos comentar que la LIMED nace como una llama encendida por los derechos de estos pueblos indígenas, de estos pueblos pobres, que reivindican los derechos para sí y que buscan la autodeterminación como pueblos con valores, con principios, con cultura. El rescate de la medicina tradicional, su medicina herbolaria, fue un elemento fundamental y que llevó a grandes desarrollos en el proceso de la composición de huertos para cultivo de plantas medicinales y extraer los principios que la medicina tradicional nos tenía. Esta mezcla que se hizo dentro de la medicina comunitaria, respetando las tradiciones de los pueblos, nos enriqueció mucho como profesionales de la salud, pero también en la comprensión del valor de la cultura de los pueblos, del valor de su lengua, de sus tradiciones, y agradecemos siempre que nos hayan acogido en esta lucha. La LIMED ha estado desde los pueblos yaquis, allá también en la región de Sonora, de Chihuahua, con las comunidades eh, de la zona eh, eh, indígena de las sierras de Tarahumara. Ha estado también con los compañeros de la Nación Purépecha en Michoacán, esa nación tan importante y tan valiosa que creó guardias comunitarias y principios autónomos. Estuvimos también con las comunidades del Totonacapan en la zona de Puebla, en las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, donde había indígenas o hay indígenas, otomíes, náhuatl, toda la región de la Huasteca y su composición tan importante y los grandes aportes que nos dieron estas comunidades de los pueblos indígenas organizados en la región huasteca. De la misma manera, los pueblos Ayuk, los pueblos zapotecos de, de Oaxaca, ese gran pueblo
importantísimo que dio grandes luchas y que fue reprimido casi a unas situaciones de carácter inusitado como fueron toda la zona de la Unión de los Pueblos, los Sicha. En Veracruz, la gente de los pueblos de Songolica. En fin, la Limed ha estado muy cerca y acompañando las luchas de los pueblos indígenas de México. También allá con los generales mayas en Chiapas, tuvimos también una labor de acompañamiento. Y bueno, esa es parte de nuestra historia como organización en el Estado de México, también con los pueblos mazahuas, etcétera. Puedo omitir a una gran cantidad de pueblos y luchas con las que hemos contribuido, pero fundamentalmente la LIMED, insisto, es este esfuerzo de unidad en la lucha de los pueblos por su emancipación. También nos hemos hermanado de otros pueblos, como cuando surgimos, eh, las grandes luchas del Timor Oriental, el pueblo saharaui, el pueblo palestino, las luchas de los indígenas en Venezuela, los Yanomamis, entre otros, los indígenas de Brasil, los pueblos indígenas también de Perú, de Colombia, eh, los, los pueblos indígenas de Chile, los mapuches de Chile y también de Argentina. En fin, somos pueblos en lucha, somos pueblos que buscan la conquista de sus derechos y por eso es tan importante llegar a este nuevo encuentro en este foro que da continuidad a diversas acciones de coordinación que se han venido dando. Para nosotros en la LIMED es muy importante recordar en este foro que ha habido 30, casi 40 años de neoliberalismo que saquearon las riquezas de los pueblos, que llevaron a los pueblos a la privación de sus lenguas, de sus costumbres, los llevaron a intentar avergonzarse de su origen y a estigmatizarlos y a discriminarlos con la finalidad de despojarlos de los recursos, despojarlos de su mano de obra, despojarlos de lo más valioso que tienen los pueblos. Es por ello que en esta reivindicación es muy importante ajustarnos a los nuevos retos en los que hoy nos encontramos. Los 40 años del neoliberalismo llevaron a la infiltración de los pueblos para que sus usos y costumbres fueran confrontados y llevaron a la confrontación fratricida entre los pueblos hermanos. En días recientes hemos estado al tanto de la situación que sucede allá en la región de Chenaló y las confrontaciones armadas que grupos que han infiltrado en algunos pueblos desestabilizan para tratar de despojar de los recursos y sobre todo confrontar a pueblos hermanos. Es muy difícil lograr que los pueblos puedan retomar el camino de la solidaridad, de la erradicación de sus fronteras y sobre todo que se recompongan los principios políticos de unidad, porque la mayoría de los pueblos indígenas han quedado en una fragmentación en diferentes municipios y comunidades que les permiten su integración. Las naciones indígenas, como lo hemos reivindicado, deben de ser una unidad en su entorno y aunque se compartan varios municipios, tener esta composición de pueblos-nación de carácter regional y por lo tanto una representación por etnia en los congresos de los estados y de la misma manera una representación en el Parlamento Nacional como parte del Parlamento de los pueblos indígenas. El respeto de esto es un principio fundamental en política, pero también les permitiría poder vigilar el manejo de sus recursos, que los recursos de los pueblos indígenas sean administrados por los propios pueblos y que
sobre todo, ellos definan qué proyectos, qué acciones van a desarrollar en conjunto con la nación mexicana, es decir, esta unión de Estados Unidos mexicanos que se pone de acuerdo para producir mecanismos de desarrollo, de mejoría de las condiciones de acceso a la ciencia y la tecnología en los pueblos, para que estos, si así lo desean, se incorporen a modelos productivos en donde la ciencia y la tecnología se pongan en beneficio de los pueblos indígenas. No pareciera ser la necesidad de que los pueblos tuvieran que regresar a tener que poner sus eh, condiciones originarias. Creemos, y así lo hemos visto en los pueblos, que estos están siempre abiertos y dispuestos a mejorar los mecanismos de desarrollo y del uso de las tecnologías, si así lo desean, para tener desarrollos del buen vivir. La educación indígena fundamental es que sus lenguas originarias sean utilizadas, que las escuelas lleguen hasta los niveles universitarios también, manejando el desarrollo de los indígenas, de las lenguas de los pueblos, como nos ha puesto ejemplo, en este caso, los pueblos de Euskera, allá en el Estado español, donde el país vasco mantiene su lengua y mantiene su tradición. Asimismo, otros países en el mundo que conservan ambas lenguas, como sería Bélgica, entre flamencos y valones que manejan el neerlandés y el francés como lenguas que se mantienen en mismo equilibrio. Es importante eso, el manejo de la lengua, el manejo de los recursos, el manejo de la cultura, el manejo de sus tradiciones en materia de salud, y sobre todo ahora que estamos viviendo tiempos de pandemia, con estas situaciones de confinamiento y de retornar a medidas de cuidado para preservar la salud, también el modelo hospitalario se modifique para que atienda al modelo de uso, de costumbre de los pueblos, y que no sean prácticamente los hospitales prisiones, donde se pondere también la situación alternativa en materia de sanciones, de penas, y que los pueblos indígenas puedan beneficiarse de sus tradiciones, del uso de sanciones de acuerdo a sus normas internas, es decir, respetar los principios plasmados en el convenio 169 de la OIT, recuperar esta tradición que a 27 años del de el surgimiento del EZLN y los acuerdos de Sacamanchet de los pobres, que buscaban la aplicación efectiva del convenio en el que los pueblos tomen las decisiones, es un papel muy importante. En ese sentido, nos manifestamos por la unidad de los pueblos, invitamos a las organizaciones a que identifiquemos quién es el enemigo y reconozcamos que el enemigo es aquel que despoja de los derechos de los pueblos, aquel que somete a los pueblos, aquel que subyuga a los pueblos y les quita y despoja de sus recursos naturales, y busquemos la manera de que los pueblos originarios no se vean confrontados, como está pasando en algunas de las regiones ahí en Chiapas y en otras partes del país, porque a final de cuentas quienes se benefician de eso son las empresas que quieren despojar de los recursos naturales y de los recursos también culturales e incluso del paisaje, violentando los principios de la madre tierra. Creemos que la aportación que han hecho los pueblos indígenas del Ecuador con el concepto del buen vivir es algo que debemos seguir ponderando nosotros como organización y pedir que se reconozcan los derechos de la madre tierra. En ese sentido, vaya desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
Un gran abrazo para todos los que están asistiendo al foro. Lamentamos no podemos poder estar allá con ustedes y desde aquí avivamos esta flama, la gran flama del Alimed que nos representa y que es esta llama encendida por los derechos de los pueblos. Amigos del Alimed, amigos de los derechos humanos, compañeros y compañeras de los pueblos indígenas, saludamos este foro y deseamos éxitos y estaremos tratando de seguir los acuerdos e impulsar las resoluciones. Desde la Ciudad de México, desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, les mandamos un gran abrazo. Soy Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Vaya nuestro reconocimiento también para Victorio de la Fuente, pionero en la medicina comunitaria, un médico que estuvo allá en la zona Tojolabal, que animó mucho el proyecto con los colegas del Hospital General de Comitán y que en este esfuerzo se hizo una gran labor. También quiero despedirme recordando a doña Isabel López Ruiz, nuestra querida doña Chávez, que viajaba desde Oaxaca con sus quesillos, con sus tlayudas, con su chocolate, para llegar allá a ver a don Samuel Ruiz, el Tatic, para acompañar a los foros que se hacían sobre la situación de la violación de los derechos humanos allá en las zonas de Chiapas. Estamos hablando de los años de los 80, mediados y finales de los 80, antes de que se creara el Centro Fray Bartolomé de las Casas. Queremos recordar que don Samuel Ruiz fue uno de los pioneros en los derechos humanos y sobre todo, pues lo reconocemos no solo como fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, sino también queremos recordarle como un luchador por los derechos humanos y que fue uno de nuestros primeros vicepresidentes honorarios, ya que él aceptó este cargo para apoyar a la Alimed, para dar un respaldo desde su investidura para abrirnos paso en la defensa de los derechos humanos. Muchos saludos, muchos abrazos, muchos recuerdos para todos ustedes y esperamos pronto estar con ustedes acompañándoles allá en la región, disfrutando el pozol, el cafecito y toda la cordialidad y toda la solidaridad que enfrentan los pueblos indígenas valientes y decididos a preservar y a seguir existiendo como pueblos y como naciones dentro de la gran nación que es México, que es realmente los Estados Unidos mexicanos, donde, insisto, estos Estados Unidos mexicanos, esperemos que en el próximo año, que se conmemoran los 200 años de la fundación de México Tenochtitlan, también se recuerde y se recomponga el nombre de México para que los pueblos originarios tengan un papel político también, territorial, como soberanías, como naciones, y entonces que haya modificaciones en materia de los municipios para que los municipios sean Soques, Mames, Tojolabales, Canjubales, Quichés, etcétera, o ya de las demás etnias en los diferentes lugares de nuestro país. Un gran abrazo, Tlaxcamate, Salam Aleikum, como dirían nuestros pueblos árabes, como se diría en Chiapas, Sacul, y muchas gracias a todos ustedes. Éxitos y estaremos pendientes de los resultados de este tan valioso encuentro. Gracias. Es cuanto.